La vía endógena es la vía de síntesis de los lípidos que ocurre en el hígado para llevarlo a los distintos tejidos y hacer el uso que sea necesario en los diferentes tejidos de nuestro organismo. El hígado es el encargado de sintetizar los triglicéridos y el colesterol y lo empaqueta en las lipoproteínas que se llaman VLDL. Estas VLDL salen del hígado para ir a los tejidos extrahepáticos a entregar estos productos. La VLDL, a medida que se va transformando y entregando sus triglicéridos y colesterol, va adquiriendo otra conformación que se va a llamar IDL o LDL. El hígado entonces es el encargado de formar las VLDL. Estas lipoproteínas ya vienen cargadas de ApoB100, que es la que la identifica a toda esta línea de lipoproteínas. Y también tiene ApoC2 y ApoE, que va perdiendo a medida que se va madurando a LDL, que queda solamente con ApoB100 o principalmente con ApoB100. En la circulación de los distintos tejidos, estas VLDL van entregando esos lípidos y se van transformando, modificando a las otras estructuras. Acá vemos cómo los triglicéridos y el colesterol se empaquetan junto con las VLDL en el retículo endoplasmático para luego liberarlo a través de las vesículas a la circulación. Dentro del hepatocito ya la lipoproteína contiene a la ApoB100, que es la apoproteína característica de esta línea. En circulación, del mismo modo que ocurría con los kilomicrones, las VLDL interactúan con las HDL entregándole ApoC2 y ApoE. Y así se transforma en lo que se llama VLDL madura. Estas lipoproteínas, al contener ApoC2, interactúan igual que pasaba con los kilomicrones, con la lipoproteína lipasa que está en los diferentes tejidos, eliminando o pudiendo pasarle esos ácidos grasos a los tejidos que lo necesitan. Y de ese modo, esta lipoproteína se va transformando en una estructura que contiene cada vez menos triglicéridos y se va enriqueciendo en colesterol. Luego, las IDL son metabolizadas, recordemos que las VLDL se transforman en las lipoproteínas de densidad intermedia o IDL. Estas IDL pueden tener dos vías, o que sean captadas directamente por el hepatocito, porque todavía tienen ApoB100 y ApoE que interaccionan con receptores del hepatocito, o que una lipasa hepática que tiene la misma función que la lipoproteína lipasa, degrade esos ácidos grasos y los internalice en el hepatocito. Esto es lo que vemos acá. Estos son los ácidos grasos que son internalizados dentro del hepatocito. Por lo tanto, las IDL se desaparecen de la circulación y se transforman, lo que queda, en LDL. Estas LDL son las lipoproteínas de baja densidad. L es de low, que es bajo en inglés. Las LDL ya tienen muy baja cantidad de triglicéridos porque se fueron entregando en todos los tejidos, pero tienen mucha cantidad de colesterol y tienen como única apoproteína la ApoB100. Esa LDL puede interactuar a través de la ApoB100 con la lipasa hepática del endotelio del hígado. Estas lipoproteínas que contienen mucha cantidad de colesterol son captadas por receptores de LDL que unen a la ApoB100 en los distintos tejidos.
Recordemos que cada lipoproteína tiene una determinada vida media, es decir, cuánto duran en circulación. Alrededor de 3 a 5 días, estas lipoproteínas están circulando en la sangre, tratando de contactarse con aquellos tejidos a través de su ApoB100 y entregando el colesterol que necesiten. ¿Para qué pueden necesitar el colesterol las células? Bueno, hay órganos como el hígado, las glándulas adrenales, los ovarios, los oligodendrocitos que necesitan un aporte importante de colesterol para formar distintos compuestos. El hígado para formar sales biliares, las glándulas adrenales para formar hormonas que son derivadas del colesterol, como la aldosterona y el cortisol, los ovarios para formar estrógenos, que son hormonas derivadas del colesterol, y la mielina, que es una estructura que envuelve a los nervios, a algunos de los nervios, que también es derivado del colesterol. Entonces, es una condición normal que esta vía endógena ocurra para que las LDL puedan llevarle colesterol y triglicéridos a los diversos tejidos. Triglicéridos ya sabemos, una cuestión energética, lo que no se usa se almacena en el tejido adiposo. ¿Colesterol para qué? Para que estos órganos que mencionamos aquí, entre otros, puedan sintetizar diversos compuestos necesarios para el funcionamiento del organismo. ¿Qué pasa? Si la cantidad de LDL es excesiva, si hay mucha cantidad de colesterol circulando en estas LDL, estos tejidos usan lo que necesitan y lo que no necesitan no lo van a usar. Entonces van a quedar circulando LDL más tiempo de lo habitual, más de 5 días, y esas LDL empiezan a oxidarse y se llaman OXLDL justamente por estar oxidadas. Estas LDL ya son tóxicas. ¿Por qué? Eh, para poder eliminarlas, los macrófagos, que son células leucocitarias que están en los tejidos, puede haber algunas en circulación que atraviesen los tejidos a continuación, captan a esto que es algo extraño para nuestro organismo a través de receptores que tienen para estas OXLDL, las fagocitan, en su interior lo transforman y estos macrófagos que se hacen diferentes, se hacen más grandes, empiezan a acumular en su interior una gran cantidad de colesterol. Y estos son los responsables de formar luego, debajo del tejido endotelial, lo que se llaman las placas de ateroma. Es un mecanismo a través del cual un proceso inflamatorio comienza por estos macrófagos que están activados, en los cuales hay una gran cantidad de colesterol y se empiezan a depositar otras células y compuestos que empiezan a obstruir la circulación de los capilares. Y esto es el proceso ateromatoso. Entonces, la vía endógena, nosotros la podríamos resumir en la vía que transporta los lípidos que son sintetizados en el hígado a través de una LDL que es naciente, que solamente tiene ApoB100. Cuando interactúa con la HDL le puede aportar ApoE y ApoC, para la ApoC para que pueda entregar los lípidos a los tejidos hepáticos. Luego va perdiendo parte de las lipoproteínas, se va quedando sin triglicéridos, con pocos triglicéridos, con más colesterol, las IDL. Recordemos que las IDL podían interactuar directamente con el hígado y transformarse en el hígado o perder parte de sus apoproteínas y como ya no tienen más triglicéridos se transforman en LDL, altamente ricas en colesterol. Estas LDL son las que normalmente se llaman el colesterol malo. Colesterol LDL es el que habitualmente se llama colesterol malo. Pero en realidad no es malo, en realidad es malo cuando está en altas cantidades, por lo que vimos. ¿Por qué? Porque son necesarias para formar todos estos compuestos derivados de colesterol. El tema es que los que sobra son receptados
por los macrófagos y es ahí donde provoca el proceso aterosclerótico. Las LDL, finalmente, el resto de LDL son captadas por los receptores de ApoB100 y el colesterol que obtiene de ellos nuevamente puede ser transformado a sales biliares para ser excretado a través del